Bueno, y para el día de hoy, la clase, ¿verdad? De nuevo traje el documento ya creado, ¿verdad? En vez de desarrollarlo acá. En este caso, pues, por cuestión de tiempo, ¿verdad? Tal vez así avanzamos un poco más rápido en el sentido de que terminamos todos los temas en un día, ¿verdad? Que son tres secciones, terminamos la teoría en un día y nos queda jueves, viernes, lunes para realizar ejercicios de eh, fluido, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a compartirles la pantalla, ¿ok? Y estamos en el capítulo 12, es el último capítulo que vamos a ver en esta clase, ¿verdad? Les recuerdo, hemos quitado o se ha quitado, ¿verdad? El tema de dinámica de fluido, ¿verdad? Entonces, yo aquí tengo también la parte de dinámica de fluidos más abajo, ¿verdad? Igual me faltaría hacer la encuesta, ¿verdad? De si algunos quieren después del examen, ¿verdad? Ver un poco de la parte de dinámica de fluidos, por lo menos para tener una noción, ¿verdad? De conocer algunas de las ecuaciones que se utilizan en dinámica de fluidos, ¿verdad? Básicamente son estas dos, 12,4 y 12,6, 12,5, perdón. Eh, y bueno, para lo que nos van a evaluar en el examen simplemente son la sección 12,1, 2 y 3, ¿ok? Entonces, el capítulo se llama Mecánica de Fluidos, ¿verdad? Nosotros hemos estudiado por los momentos todo el primer y segundo parcial, estudiamos objetos que son sólidos, ¿verdad? Y yo los puedo representar en el primer y segundo parcial como una partícula, ¿verdad? Como una masa puntual, ¿verdad? Posteriormente, en este capítulo, bueno, en esta unidad, mejor dicho, comenzamos a ver lo que son cuerpos extensos, ¿verdad? Ya cuando nosotros tenemos que analizar el cuerpo como un todo, no podemos hacer la simplificación de hacer el objeto, considerarlo como una masa puntual, debido a que tenemos que analizar los torques, y para analizar los torques necesitamos saber a dónde están actuando la fuerza, ¿verdad? Dentro de todo lo que hemos mencionado, no hemos estudiado fluidos, ¿verdad? Por ejemplo, no hemos visto solo por decir algo, ¿verdad? Un ejercicio en el cual a mí me digan, ¿verdad? Una gota de agua o simplemente un río se mueve a tanta velocidad o un chorro de agua se mueve a tanta velocidad bajando por una canaleta, o el movimiento de un fluido adentro de una tubería. O sea, no lo hemos visto, ni lo vamos a ver, ¿verdad? Porque si se fijan, les dije movimiento y eso es lo que no vamos a ver. Pero vamos a ver algunas cosas generales, ¿verdad? Algunos conceptos generales que aparecen en fluido, ¿verdad? Primero que todo, hay que considerar que fluido es cualquier, se va a considerar como cualquier eh, objeto, no objeto, ¿verdad? Sino cualquier conjunto de partículas que no están eh, ligadas fuertemente, o sea, no son un sólido, no conforman un sólido. Entonces, para fluido, nosotros vamos a considerar tanto lo que es un líquido como un gaseoso, tal vez, o como algo en estado gaseoso, perdón. Eh, un gaseoso es otra cosa, ¿verdad? Eh, los fluidos, nosotros usualmente los que relacionamos con líquidos, o sea, agua. em, Ahí tengo algunos ejemplos, ¿verdad? Agua, digo Coca-Cola, sangre, y digo fluido y ninguno va a decir que no. Pero si yo hablo del aire, del metano, del helio, son gases, ¿verdad? Usualmente nosotros no, o sea, coloquialmente no lo asociamos, o sea, asociamos como un fluido. La definición que da el libro es que un fluido es cualquier elemento o cosa que puede fluir, ¿verdad? Entonces, así como fluye el agua por un río, también puede fluir el viento por una ventisca que aparezca, ¿verdad? O sea, hay un huracán, nosotros sentimos vientos huracanados, ¿verdad? Entonces se mueve de esa misma forma, ¿verdad? Y en general los fluidos toman, si yo encierro un fluido dentro de un recipiente, el fluido va a tomar la forma del recipiente, ¿verdad? Si yo tengo una cantidad de agua, el agua no tiene una forma definida, ¿verdad? Sino que vengo yo y si esa agua la pongo en una paila, va a tomar la forma de la paila. Si yo la pongo en un vaso, va a tomar la forma del vaso. Aunque no lo podamos ver, es lo mismo con un gas, ¿verdad? O sea, si yo tengo un gas, ok, está disperso, ¿verdad? Está mucho más disperso, pero si yo lo encierro en un recipiente, entonces ese gas va a tomar, o sea,
las partículas de gas van a estar dispersas, pero van a conformar el volumen del gas, va a estar confinado a lo que es el recipiente. Entonces, ¿qué ejemplos podría darle yo? Bueno, pues simplemente para líquido, cualquier líquido que ustedes se puedan imaginar, agua, Coca-Cola, sangre, mercurio, leche, y para gases, ¿verdad? Aire, metano, helio, cualquier gas noble que ustedes puedan imaginarse, o incluso los ejercicios a veces nos mencionan un gas o un fluido desconocido, ¿verdad? Entonces nosotros podemos considerar que ya sea que es un gas o un líquido. Entonces, para empezar, debido a lo mismo, ¿verdad? De que, ok, yo, la forma no está definida, digamos, el agua, si yo agarro una cantidad, una masa de agua, esa masa de agua no tiene una forma bien definida, digamos. Entonces, usualmente nosotros no hablamos, cuando hablamos de fluidos, en términos de masa o en términos bueno, sí, en términos de masa, sino en términos del volumen, ¿ok? Que contienen los fluidos. O sea, si yo voy a comprar leche, yo digo 1 litro de leche, ¿ok? ¿Y qué es lo que me están vendiendo? La cantidad litro. ¿Y el litro qué es? Una cantidad volumétrica, ¿verdad? Que es una cantidad espacial de cuánto espacio toma, ¿ok? El fluido. Yo no peso cuánto de leche estoy llevando, yo solo sé que llevo 1 litro, que es la cantidad de material, o sea, de espacio material que está eh, llenando, digamos. Entonces, siempre tienen masa, ¿verdad? O sea, yo puedo venir, agarro la leche, la peso y va a tener un peso, correcto. Eso significa que si tiene un peso, va a tener una masa. O sea, si yo agarro un botellón de esos de agua azul, obviamente que tiene masa porque no es liviano, ¿verdad? Pesa, o sea, tiene un peso. Entonces, para saber o para hablar de la masa, porque, bueno, cuando nosotros hemos desarrollado todo lo que hemos visto durante la clase, la masa aparece en varios lados, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de la masa de un fluido, en realidad usualmente no hablamos directamente de la masa, como les digo, sino hablamos del volumen. Pero tiene que haber una forma de relacionar el volumen, que es la cantidad de espacio que toma el fluido, eh, con la masa. Simplemente diciéndolo así, ¿verdad? Si yo agarro un vaso con agua, obviamente ese vaso con agua va a pesar una cantidad, y si yo agarro un balde con agua, ese, a pesar de que es agua, pero hay mucha más agua, entonces obviamente va a ser mucho más pesado. ¿Y cuál es la diferencia? Que hay más agua, ¿verdad? Hay más masa de agua, hay más volumen de agua. Entonces, la forma de relacionarlo es la densidad, ¿verdad? Entonces aquí dice la densidad, es un término sencillo, dice, es una cantidad, bueno, es la cantidad de masa, o sea, la cantidad de materia dividida entre el volumen, ¿ok? Entre el volumen que define o que está definiendo la cantidad de volumen que tiene ese fluido, ¿verdad? Bueno, en general, yo digo fluido, pero en realidad esta densidad es para cualquier tipo de material, ¿ok? Entonces, bueno, la densidad, de nuevo, vamos a volverlo a leer, la densidad es una cantidad que es la masa entre su volumen. Entonces, la densidad que se va a definir con esta, o bueno, la vamos a llamar con esta letra griega que se llama ρ, es igual a la masa total del objeto entre el volumen. Entonces, la densidad, bueno, después ahí abajo lo digo, se mide en kilogramos sobre metro cúbico, ¿verdad? Y si yo hago un simple despeje de acá, pueden ver que yo puedo describir lo que es la masa de un fluido. En el caso de un fluido que es difícil, como les digo, si yo agarro 1 litro de leche, es más difícil medir cuánto pesa 1 litro de leche, ¿verdad? Porque si yo no simplemente voy a poner la leche en una balanza, ¿verdad? Porque es un fluido, va a fluir, ¿verdad? Es más difícil medirlo. Entonces, pero si yo quiero saber cuánto es esa masa, simplemente tengo que saber cuánto es la densidad de la leche, y si yo conozco el volumen de leche o de fluido que yo estoy, eh, que yo tengo, ¿verdad? Fácilmente puedo encontrar cuánto es su masa, ¿verdad? Entonces, como les digo, bueno, aquí abajo la densidad es una propiedad, dice, de las sustancias. No recuerdo yo cuál fue su primer laboratorio, pero este usualmente era uno de los primeros laboratorios que se daba en Física 100. Claro, cuando estábamos en presencial, los laboratorios se hacían, había más prácticas
había más de 6 prácticas, ¿verdad? Digamos que había 12 prácticas. No se pueden dar todas un periodo, ¿verdad? Entonces, lo que se hacía es que 6 prácticas se da el primer periodo, luego otras 6 diferentes en el segundo periodo y se van rotando, ¿verdad? Una de ellas era propiedad de la sustancia aquí, o propiedad intensiva, ¿verdad? ¿A qué me refiero por una propiedad intensiva? Una propiedad intensiva o de la sustancia es una propiedad que es propia de la materia, del material, ¿ok? ¿A qué me refiero yo con esto? Que no me importa, ¿ok? Si yo agarro una muestra pequeña del material o agarro una muestra grande o agarro una muestra esférica o agarro una muestra cilíndrica o una muestra cúbica del material. Si yo estoy agarrando una muestra de ese material, ¿ok? Esa cantidad va a ser la misma sin importar cuánto material estoy agarrando yo. Por ejemplo, la densidad, ¿verdad? No importa si yo agarro un litro de agua, no importa si yo agarro un galón de agua, no importa si yo agarro 10 galones de agua. La densidad del agua es la densidad del agua. Es una propiedad, ¿verdad? Que depende únicamente del material, de la sustancia. Solo me importa que sea agua. Desde que yo sé que es agua, yo sé que la densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico, por ejemplo. Y siempre va a ser así. Y eso lo que me dice es que o sea, ¿qué me dice? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué tan denso es el objeto, verdad? Y cuando yo hablo de densidad, ¿a qué otra cosa, aunque no es lo mismo, pero a qué otra cosa eh, lo podemos relacionar de cierta forma, hasta cierto punto, digamos, con la viscosidad, aunque no es lo mismo, ¿verdad? Solo quiero darles una idea. Imagínense ustedes, muchachos, que yo agarro un vaso y lo lleno con agua y yo lo peso. Agarro el mismo vaso y lo lleno de miel y lo peso. ¿Cuál de los dos vasos que tienen la misma forma, cuál de los dos vasos creen que van a ser más pesado? El de la miel. El de la miel. ¿Y por qué? Simplemente porque, como ustedes la miel la miran viscosa, que les repito, no es exactamente lo mismo, ¿verdad? De hecho, viscosidad no la vemos en la clase, pero como la ven viscosa, pero nosotros podemos ver o presentir que la miel es más densa que el agua, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que es más densa? Que aunque están en el mismo volumen, en el mismo vaso, hay más materia de miel, ¿ok? Que de agua. O sea, es más pesado el mismo volumen de miel que el mismo volumen de agua. Y por eso tengo este dibujo acá, ¿verdad? Que ustedes imagínense que yo tengo un cubo de madera y yo tengo el mismo cubo, pero de hierro, y yo los levanto los dos que tienen exactamente el mismo tamaño. ¿Cuál va a ser más pesado? Obviamente que el de hierro, ¿verdad? El de madera va a ser más liviano. ¿Por qué? Porque el hierro es más denso. O sea, y eso lo represento con los puntitos. Se fijan que hay más puntitos acá. Quiero decir que hay más partículas o más átomos, digamos, de hierro en este espacio que átomos de madera en este espacio, ¿verdad? Y bueno, cuando yo digo que una propiedad de la sustancia es una propiedad intensiva, me refiero a esto, ¿verdad? Yo tengo un beaker acá, ¿verdad? Y yo lleno el beaker, digamos, con agua, o sea, sigue siendo lo mismo. Eh, Agarro el mismo beaker y lleno este beaker con un poco más de agua, es diferente el volumen, ¿verdad? Pero sigue siendo agua. Lo lleno un poco más y lo lleno un poco más. Entonces, si vengo yo y mido el volumen de este beaker, obviamente, o bueno, el volumen de agua que puse en ese beaker, obviamente el volumen aquí es menor que el volumen acá, es menor que el volumen acá y es menor que el volumen acá. Eso es obvio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en un lado hay menos agua que en el otro. Y si yo midiera la masa, sería lo mismo, ¿verdad? O sea, la masa de agua que hay acá es menor que la masa de agua que hay acá, es menor que la masa de agua que hay acá y es menor que la masa de agua que hay acá. Pero si yo mido la densidad, ¿y cómo voy a medir la densidad? Bueno, divido la masa que hay en ese vaso entre el volumen, ¿ok? Que hay de ese fluido. Si yo mido la densidad, sería masa 1 sobre volumen 1. En este beaker sería masa 2 sobre volumen 2. En este masa 3 sobre volumen 3, masa 4 sobre volumen 4. Sin importar en cuál de los vasos yo vengo y tomo la muestra y digo, quiero ver cuánto es la densidad,
esta división me debería de dar siempre lo mismo, porque el fluido, el material es agua, entonces siempre va a tener esa misma densidad, que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Alguna pregunta con lo que más interesa aquí es simplemente que sepan, esto se va a utilizar después, ¿verdad? Densidad igual a masa sobre volumen, eso es lo más importante, ¿verdad? Pero, ¿hay alguna pregunta con todo el resto de cuestiones que hablamos acerca de la densidad? Ok, si no hay preguntas, entonces vamos a pasar a lo que es la presión ejercida por un fluido. Entonces, fíjense bien, antes de hablar de la presión ejercida por un fluido, hay que definir qué es presión. Y fíjense en realidad que es algo complicado, no es una definición. Si yo les digo presión, tal vez tenemos una idea, ¿verdad? Y tiene que estar relacionado con alguna fuerza, digamos, si yo digo que pongo mi mano sobre una superficie, yo puedo decir que estoy aplicando presión, ¿correcto? Pero ¿qué es presión al final? Entonces, el concepto de presión simplemente viene de lo siguiente, ¿verdad? Y el concepto de presión, para que ustedes tengan una idea, esto es simplemente para que tengan una idea, y esto siempre lo hago yo, pongo este ejemplo en la clase, ¿verdad? Ahorita no lo pueden ver, pero ustedes lo pueden imaginar, ¿verdad? Y yo les digo a ustedes, agarro un marcador, ¿verdad? Estoy representando esto como el marcador y agarro por la parte de atrás del marcador, ¿verdad? Y vengo yo y presiono el marcador con una fuerza sobre mi brazo. Y yo les pregunto, o bueno, les digo, ¿verdad? Si yo con el marcador de pizarra, ¿verdad? Presiono mi brazo, o sea, no presiono, no voy a decir presiono, sino aplico una fuerza sobre mi brazo, puede que yo sienta cierto tipo de dolor dependiendo de qué tanta fuerza estoy aplicando, ¿verdad? Pero no es la gran cosa. Ahora, imaginémonos, ¿qué pasa si yo agarro una aguja o si yo agarro la punta del lápiz y aplico la misma fuerza, ¿okay? La misma fuerza con la que empujé el marcador y la aplico sobre mi piel? ¿Cuál de esos dos efectos es más doloroso, muchachos? Es obvio, ¿verdad? La aguja. O sea, a mí me pueden poner una superficie bien grande y aplicarme una fuerza sobre mi brazo, no me va a doler. Pero si me puyan con una aguja, ¿ok? Y con la misma fuerza que me estaban empujando con el marcador o con cualquier otro objeto, digamos, la aguja va a doler, ¿ok? ¿Y por qué va a doler? Bueno, fíjense bien, ese es el concepto de cierta forma de presión. Yo estoy aplicando la fuerza, sí, pero la fuerza está siendo aplicada o se está distribuyendo, digamos, a lo largo de una superficie. En el caso del marcador, es toda esta superficie, ¿verdad? Una superficie grande. Entonces, la fuerza que yo estoy aplicando se distribuye en esa superficie. Por lo tanto, crea cierto tipo de presión, ¿ok? Pero si yo vengo y aplico la misma fuerza y ahora esa fuerza la estoy concentrando en una superficie más pequeña, como en las agujas, ok, si yo estoy aplicando la misma fuerza, pero la fuerza se está concentrando, ¿verdad? Se está concentrando en un área más pequeña. Por lo tanto, cuando uno siente el punzón de una aguja, lo siente con más dolor. ¿Por qué? Porque hay más presión sobre su piel. La fuerza está más concentrada, ¿verdad? Y ese básicamente es como concepto la presión y así definimos nosotros la presión, ¿verdad? Presión es igual a una fuerza perpendicular. ¿Perpendicular a quién? A la superficie, ¿verdad? Porque ustedes podrán pensar, ¿verdad? No es lo mismo que venga yo, no es lo mismo que venga yo y que me presione sobre una superficie viniendo de forma perpendicular, ¿ok? A que yo me presione de una forma, digamos, aquí está la superficie y que yo esté de una forma oblicua, ¿verdad? Entonces, lo que nos importa es la fuerza que viene perpendicular a la superficie. Eso es lo que genera la presión. Entonces, presión es igual a fuerza perpendicular a la superficie dividida entre el área de la superficie, ¿verdad?
Bueno, no el área de la superficie, sino el área en el cual se está aplicando esa fuerza. En este caso, el área sería A1, en este caso, el área en el cual se aplica la fuerza sería A2. Entonces, fuerza sobre área, básicamente. Se mide en newtons sobre metro cuadrado, correcto. Y a esta unidad se le llama pascales, ¿verdad? Un newton sobre un metro cuadrado es un pascal. ¿Ok? Bueno, entonces podrán imaginarse ustedes o, hemos escuchado el término presión atmosférica, ¿verdad? Tal vez lo hemos escuchado. Entonces, ¿a qué nos referimos nosotros por presión atmosférica? Bueno, resulta, muchachos, que nosotros no estamos en el vacío, ¿verdad? Yo, aquí donde estoy rodeado de aire. El aire no es vacío. Hay partículas, átomos que yo no puedo ver, pero hay materia alrededor mío. De hecho, nosotros estamos sumergidos, entre comillas, ¿verdad? En un mar de aire. Y el aire que está encima de nosotros tiene un peso, ¿correcto? Entonces, al final, ese peso del aire el aire en sí interactúa con quién? Con nuestra piel. O simplemente, yo digo con nuestra piel porque estoy hablando de nosotros, pero el aire interactúa de cierta forma con los objetos y les crea o les aplica un tipo de presión, ¿verdad? Y es la presión debido al aire presente en la atmósfera, ¿verdad? Simplemente, si hay aire en la atmósfera, ese aire tiene cierto peso y nosotros somos afectados por el peso del aire que está encima de nosotros, ¿verdad? La presión que genera la atmósfera, ¿verdad? El aire de la atmósfera se conoce como presión atmosférica. El libro utiliza P sub A, pero yo estoy acostumbrado a decir P sub O. Entonces, si me miran, o P sub 0, si me miran poner P sub A o P sub 0, me estoy refiriendo a presión atmosférica. La presión atmosférica, entonces, va a ser la presión que nos está ejerciendo el aire, ¿verdad? Y la presión atmosférica a nivel del mar, ¿ok? A nivel del mar es de 101.325 pascales, ¿ok? O 1.013 por 10 a la 5 pascales. Esa es una constante. Entonces nosotros ya sabemos que si yo estoy al nivel del mar, ¿ok? Yo voy a tener, o sea, sobre mí va a estar actuando una presión que es equivalente a esto de acá. Otra unidad que se suele utilizar es la atmósfera. Y fíjense bien, ¿qué es la atmósfera? Pues simplemente es una unidad de presión de tal forma de que cuando nosotros estamos a nivel del mar, la presión equivale a 1, ¿ok? Simplemente estamos renormando, ¿verdad? La unidad, de tal forma de que la presión es 1 cuando yo estoy a nivel del mar, ¿ok? Entonces, si yo subo, va a haber menos aire encima mío, entonces la presión va a ser menor que una atmósfera. Y si yo me voy a un espacio que hay más confinado, digamos, o algo así, va a haber una presión mayor a una atmósfera, simplemente para tener una relación. Entonces, ¿cuál es el factor de conversión, verdad? Una atmósfera vale a 101.325 pascales, por si quieren hacer, si ocupan hacer la conversión de atmósferas a pascales. Hay otras unidades, ¿verdad? Milímetros de mercurio, también está Tor, pero no Tor no es Tor, ¿verdad? Tor bar, creo que también es de presión, pero lo que más utilizamos nosotros son pascales y atmósferas. El modelo estándar, iba a decir, la de la unidad estándar es pascales. ¿Alguna pregunta por los momentos con el concepto de presión y con qué es presión atmosférica? Ok, entonces continuemos. Ahorita ya hablamos un poquito, ¿verdad? Un poquito de lo que es presión ejercida por un fluido. Por ejemplo, aquí yo les estoy diciendo cuando estamos a nivel del mar, la presión que me ejerce, ¿qué fluido? El aire de la atmósfera equivale a esto.
Pero vamos a ver, y yo ya dije algo importante y nosotros no lo habíamos discutido aún. Y es, ok, ¿qué pasa si yo, al final la presión debido a la presión atmosférica, esta es a nivel del mar? Si yo me muevo más arriba, o sea, si yo estoy en una montaña muy alta, va a haber menos presión, ¿verdad? ¿Por qué va a haber menos presión? Dirán ustedes. Bueno, porque yo estoy más arriba, entonces hay menos aire encima mío, digamos. O sea, no estoy soportando un aire, una cantidad, digamos, si estoy a 1000 metros sobre encima del mar, ¿verdad? Entonces ya son 1000 metros menos de aire, digamos, que estoy soportando. De alguna forma lo pueden pensar así. Entonces, bueno, eso es cierto, ¿verdad? Y tal vez no, nosotros no, o bueno, cotidianamente no le ponemos énfasis o no. eh, no nos interesa, ¿verdad? La presión atmosférica. ¿Qué pasa? No solo el aire, ¿ok? La sección se llama presión por un fluido. No solo el aire nos puede ejercer presión. También, ¿qué sucede cuando ustedes se meten al agua? Obviamente, cuando yo me meto al agua o cuando yo meto una parte de mi cuerpo al aire, al agua, no es lo mismo, ¿verdad? No se está ejerciendo la misma fuerza sobre mi piel que si yo estoy en el aire, ¿verdad? De hecho, una de las razones, por ejemplo, yo no sé bucear, pero yo tengo entendido que para bucear uno ocupa un certificado y que bucear no es una cuestión, eh, digamos que fácilmente yo puedo venir a aprender en un día o lo que sea, sino que uno ocupa entrenar, porque tengo entendido, ¿verdad? Que cuando uno bucea, ¿qué es lo que hace uno? Se sumerge más abajo y más abajo y más abajo en el fluido. Si yo me estoy sumergiendo más abajo en el fluido, estoy soportando más peso del fluido y el peso de ese fluido me afecta a mí en forma de presión. Y esa presión extra que uno está soportando cuando hace buceo, tengo entendido que puede llevar a eh, condiciones físicas que no son favorables. No sé exactamente cómo puede afectarnos en la salud. Sería mentiroso decirles que sé exactamente cuál es el efecto, pero sé que tiene algún tipo de efecto sobre la salud, ¿verdad? Y por eso bucear no es simplemente me voy a meter abajo del agua y ya, ¿verdad? En cuanto más bajamos nosotros, más presión está soportando nuestro cuerpo. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cómo es la presión que me genera, por ejemplo, el agua cuando yo me sumerjo en el agua? Entonces aquí viene y dice presión y altura. Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces vamos a ver. Aquí yo tengo, ¿ok? Un recipiente. Vamos a ver si recuerdo. Eh, uno es abajo, dos es arriba. En general, ¿verdad? Yo tengo un recipiente lleno de un fluido. Y esto, vamos a usar el sistema de referencias normal, ¿verdad? La parte de abajo es el cero, ¿ok? La parte de abajo es el cero, y se mide positivo hacia arriba, ¿ok? Esa es la forma regular. Y bueno, imaginémonos que ese fluido está en reposo, ¿ok? Está en reposo. Y si yo digo que el fluido está en reposo, en general yo sé que la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, y la sumatoria de fuerzas en Z es igual a cero. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar, si se fijan aquí, dice un elemento de fluido en reposo. ¿A qué nos referimos esto con esto nosotros, verdad? Aquí no hay ningún objeto, o sea, todo esto es agua, ¿verdad? Pero lo que yo voy a analizar es el fluido. No voy a analizar todo el fluido, sino que solamente voy a analizar este pequeño pedazo de fluido. Voy a considerar que si esto fuera un cuerpo aparte, pero es una porción del agua, ¿ok?
No sé si se entender el concepto. Voy a hacer un análisis sobre ese rectángulo, ¿verdad? Sobre este paralelepípedo, creo que se llama esa figura, de agua. Entonces, sobre ese paralelepípedo del agua yo me puedo preguntar, ¿está en reposo o está en movimiento? La respuesta está en reposo. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre ese paralelepípedo tiene que ser igual a 0. Bueno, y nosotros podemos poner varias fuerzas. Puedo ver yo que si viene una fuerza de acá y una fuerza de acá, bueno, o en general, en términos generales, ¿verdad? En vez de hablar de fuerza sobre este fluido, sobre cada cara del fluido, hay una presión que le está ejerciendo el fluido que está alrededor de él. Entonces, si hay una presión, muchachos, también podemos decir que hay una fuerza, ¿verdad? Simplemente miro yo, calculo el área de esa superficie, ¿ok? Y la presión por el área es la fuerza que hay aplicada sobre esa superficie, ¿verdad? Pero podrán ver ustedes que aquí yo puedo dibujar una fuerza y hay una exactamente igual al otro lado, ¿ok? Yo puedo dibujar una igual al otro lado, ¿verdad? Va a haber una presión en esa dirección. Lo mismo acá y acá atrás, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero ¿qué sucede, muchachos? ¿Qué sucede con las fuerzas en Y? Bueno, hay más fluido, ¿verdad? Aquí arriba que cuando estoy aquí abajo, ¿ok? Por lo tanto, por eso pongo yo aquí que las fuerzas son diferentes, ¿verdad? ¿Ok? Por un inicio, o sea, de forma inicial, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, ¿ok? Nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Ahí borré algo importante, ¿verdad? Y es que, ¿por qué puse diferente las fuerzas F2 y F1? Si yo borro eso, estamos de acuerdo que F2 y F1 tienen que ser iguales. Porque si no, ¿qué le va a pasar a ese pedacito de fluido que yo acabo de dibujar? Así como está, si solo esas dos fuerzas existen y las fuerzas no son iguales, ¿qué le pasa al fluido? Se puede hundir o puede flotar. Debería de moverse, ¿verdad? Pero lo que resulta es que, bueno, nos hace falta aplicar o poner una fuerza y es que estamos considerando este pedazo de fluido y ese pedazo de fluido tiene una masa, ¿verdad? La masa de ese, o un peso, que es lo mismo, ¿verdad? Decirlo, ¿verdad? El peso siempre va hacia abajo. Como es un pedazo infinitesimal que se pone acá, entonces le voy a llamar a eso dW, ¿verdad? Un diferencial de peso que va hacia abajo. Entonces, cuando yo hago la sumatoria de fuerzas en Y, yo miro que yo tengo F1 menos DW menos F2. Como este es distinto de 0, podemos ver nosotros que la fuerza que se aplica aquí arriba no va a ser la misma fuerza que se aplica allá abajo. Cuando yo hago esa sumatoria de fuerzas en X o en Z, no me aparece el peso, no me estorba, pero cuando yo la hago en Y, sí aparece ese peso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas fuerzas son distintas. Bueno, básicamente es lo mismo que decir que la presión que aparece sobre esta superficie es diferente a la presión que aparece sobre la superficie inferior. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos nosotros? Bueno, F1 menos el diferencial de peso porque va hacia abajo, menos F2 porque va hacia abajo, es igual a 0. Le pongo a F1 P por A. ¿Ok? A F1 lo defino como P por A. Una presión, no la conozco, pero una presión que se está aplicando en esa cara inferior por el área que es el área del paralelepípedo. De esa cara del paralelepípedo. Luego le resto este diferencial de peso, yo lo puedo reescribir en términos de la masa, ¿ok? Y G, diferencial de masa
por G. G es constante. Pero la masa yo la puedo reescribir en términos de densidad, ¿okay? Densidad del agua por el volumen de agua. ¿Ok? Y el volumen de agua, ¿cómo lo puedo reescribir yo en términos de las cuestiones que me da la figura? El volumen es el área de la base por la altura. La altura es dy. Entonces, este volumen lo puedo escribir como el área por dy. Luego le resto F2. Y F2, muchachos, o bueno, en general, yo le voy a poner que es una presión, es la misma presión que yo tengo acá abajo, más un diferencial de presión, una cantidad más de presión, digamos. Porque no es la misma P. Esta presión que viene aquí abajo no es la misma presión que aquí arriba. Entonces yo lo diferencio. Como que hay una cantidad infinitesimal de diferencia, ¿verdad? Y eso se multiplica por el área, ¿verdad? Bueno, podrán ver ustedes acá después, este término tiene, bueno, ahí abajo lo pongo, ¿verdad? El primer término tiene área, el segundo término tiene área, el tercer término tiene área, entonces el área se puede cancelar. Luego, fíjense bien, yo aquí tengo P menos Rho por dy por G menos P más dP, pero esto es menos los dos, ¿verdad? Tengo al final P, que está aquí, menos P. Esta P se cancela. Y me queda a mí menos Rho por G por dy menos dP. Esto quiere decir que el diferencial de presión, ¿qué tanto cambia la presión? Es igual a menos Rho por G, que son constantes, ¿ok? Por dy. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta expresión de acá, muchachos? La presión cambia de forma negativa con respecto a los cambios de altura con respecto al fondo de la superficie, al fondo bueno, sí, sería superficie, bueno, sí, el fondo en este caso del beaker, ¿verdad? Para que quedemos claros. En otras palabras, ¿qué me quiere decir esto? Si yo estoy en cuanto más alto es ese de Y, ¿ok? En cuanto más alto es ese diferencial, ¿ok? Esa diferencia de altura, mayor va a ser el cambio de presión, ¿ok? Pero, perdón, en vez de mayor en cuanto a magnitud, pero es de forma negativa, ¿verdad? Entonces, la presión, conforme nosotros vamos subiendo, ¿verdad? En el fluido, sube la cantidad de Y, pero baja la cantidad de P, la cantidad de presión. La presión disminuye con aumentos en la altura, ¿verdad? ¿Ok? Y eso después el libro lo reescribe a esta forma. dP de Y es igual a menos Rho G. O sea que los cambios de la presión cambia a una razón de menos Rho G con respecto a dy. Bueno, esto es simplemente para la deducción, muchachos, pero al final esta expresión de acá no la usamos de forma íntegra, porque nosotros en general no vamos a trabajar con cantidades infinitesimales, ¿verdad? Vamos a trabajar con cantidades que son reales. Entonces, primero que todo, los diferenciales los podemos cambiar, ¿ok? Los diferenciales los podemos cambiar por deltas. Yo sé que delta significa ¿qué? Un cambio, o sea, por ejemplo acá, delta sería P2 menos P1. Y acá, delta Y es Y2 menos Y1. Entonces, delta P sobre delta Y es menos Rho por G. Delta P es igual a menos Rho por G por delta Y. O P2 menos P1
es igual a menos rho por G por Y2 menos Y1. ¿Ok? Esa expresión ya nos sirve un poco más. ¿Por qué? Si yo sé la presión en un punto del fluido, por ejemplo, si yo sé cuánto es la presión acá y a este le llamo P1, entonces aquí habría una altura Y1 y a mí me preguntan cuánto es la presión en ese otro punto, cuánto es la presión P2 en otro punto del fluido a una altura Y2, yo lo puedo encontrar, ¿verdad? Yo lo pudiese encontrar. Si yo conozco P1, Y1 y Y2, yo puedo encontrar cuánto es la presión en ese otro punto del fluido aplicando esta fórmula. Y ustedes podrán ver qué es lo que yo tengo acá. P2 menos P1. P2 menos P1. Dejen. Ok, aquí me estaba confundiendo. Creí que este era el igual. Este es el menos, ¿verdad? P2 menos P1, o sea, el cambio de presión es igual a menos rho por G por Y2 menos Y1, menos el cambio de altura. O sea, en cuanto más arriba me voy, disminuye el cambio de presión. Bueno, pero esta forma en realidad no es la forma final, ¿ok? No es la forma final de la presión. Esta es una fórmula que me está diciendo cómo se comporta la presión con respecto a la altura. Y está bien, la podemos utilizar. Pero imaginémonos que yo me voy al mar. Y yo voy a ocupar entonces medir para saber esas presiones, digamos, bajo esta referencia que tenemos. Yo voy a medir la altura con respecto a al suelo del mar. ¿Creen que eso es algo fácil de medir? La verdad es que no, ¿verdad? De hecho, es más fácil para mí hablar de otra forma, medir yo cuánto es la profundidad a la cual le llamamos H. ¿Ok? Entonces, esta fórmula se puede cambiar de tal forma de que vengo yo y para medir las diferencias de presión, uno de los puntos de estudio es la superficie del agua o del fluido. Entonces, la presión aquí es cuánto es presión atmosférica. ¿Ok? Y digamos que aquí hay un Y1. Si yo quiero saber cuánto es la presión que hay en un punto que está aquí, Y2, y yo defino la resta entre Y2 menos Y1 como profundidad H, entonces esta ecuación de acá se vuelve esto, ¿verdad? P2 es P0, P1 es P, y esto me queda menos rho por G por H. O en otras palabras, la presión, ¿ok? La presión en cualquier punto del fluido o a cualquier profundidad, digamos, es igual a la presión atmosférica. ¿Por qué la presión atmosférica? Porque, bueno, cuando nosotros estamos en esta superficie, yo todavía tengo aire encima, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la presión que hay aquí? Presión atmosférica. Entonces, la presión a cualquier profundidad en un fluido es igual a la presión atmosférica más rho por G por H. Y esta realidad es la que nosotros utilizamos más para saber cuánto es la presión en un fluido. Cuando nosotros resolvamos ejercicios, van a ver que a la que nosotros vamos a acudir es a esta. Y es más fácil de entender, ¿verdad? Yo digo que la presión sobre un fluido es igual a la presión atmosférica más rho GH. O sea, ¿y H qué es? Profundidad. En cuanto más profundo estoy yo en el fluido, mayor presión hay sobre el objeto, ¿verdad? Entonces, por eso, ahí viene otra vez en juego lo que yo les dije del buceo, ¿verdad? Cuando la gente bucea, se sumerge, o sea, va más abajo, y en cuanto más profundo van buceando, más presión hay sobre los cuerpos de ellos, ¿verdad?
Sé que la deducción es algo extraña, ¿verdad? Ustedes la pueden volver a ir a revisar al libro, pero lo más importante para nosotros, ¿verdad? Todo esto, si se fijan bien, en la ley de Newton, pero lo más importante para nosotros es esta expresión de acá. No sé si hay alguna pregunta al respecto por los momentos. Ok. Si no hay una pregunta, ¿verdad? De esto, vamos a continuar. Quedan unos 8 minutos. Creo que en eso podemos hablar acerca de la ley de Pascal y de algunos términos, ¿verdad? Y nosotros terminamos acá y mañana miramos simplemente el principio de Arquímedes, que es extremadamente sencillo. Y pues la otra mitad de la clase podemos hacer ejercicios y viernes y lunes hacemos ejercicios. Entonces, miren, el principio de Pascal dice literalmente lo siguiente. La fuerza aplicada a un fluido encerrado, ¿ok? El fluido tiene que estar encerrado. Se transmite sin disminución a todas las partes del fluido. Entonces, por ejemplo, acá, digamos que yo tengo un recipiente y ese recipiente está lleno de un fluido, ¿verdad? Ese recipiente está cerrado con un pistón, ¿ok? Si viene alguien y le aplica una fuerza a ese pistón, esa fuerza actúa sobre esa área que está acá y va a crear una presión P. ¿Qué es lo que me dice el principio de Pascal? Si yo estoy aplicando esta presión externa y el fluido que está dentro de esta tubería o lo que sea que ustedes puedan imaginarse está encerrado, eso significa que la presión que yo estoy aplicando acá se va a transmitir a todo el fluido. Entonces, digamos que antes aquí había una presión P1. Si yo aplico esta fuerza acá, ahora va a haber una presión P1 más P. Si antes aquí había una presión P2, ahora va a haber una presión P2 más P. Siempre y cuando el fluido esté encerrado, ¿verdad? Bueno, y esto viene, o para qué nos ayuda, el principio de Pascal. Esto se puede aplicar en lo que se llaman, pues, elevadores hidráulicos, como se mira acá. Entonces, fíjense bien, aquí dice, se aplica una fuerza pequeña a un pistón. O sea, se fijan acá, se aplica una fuerza F1, se aplica una fuerza F1. Eso significa que sobre el pistón va a aparecer una presión P. Por lo tanto, aquí va a aparecer una fuerza también, ¿verdad? Debido a la presión, que es P por A1. Ahora, el principio de Pascal me dice que esa presión que yo apliqué se va a transmitir a todos los puntos del fluido. Por lo tanto, si yo estoy aplicando una presión externa P en este punto, ¿cuánto se transmitiría en forma de presión a este punto? Va a ser siempre P. ¿Por qué va a ser P? Porque la presión que estamos aplicando se transmite a todos los puntos de fluido y esta presión, este y este están al mismo nivel de altura, entonces es la misma presión. Entonces, esa presión va a aparecer acá como una fuerza nueva, pero ¿qué es lo que va a suceder? Recuerden, presión es fuerza sobre área, ¿verdad? Fuerza sobre área. Y ahora esta área de acá es mucho más grande. Y si se fijan, me dicen a mí que con una pequeña fuerza al lado izquierdo yo puedo sostener un carro muy pesado. ¿Por qué? Porque básicamente apliquemos el principio de Pascal. Nosotros sabemos que la presión es igual a fuerza sobre área o que fuerza es igual a presión por área. Bueno, pero la presión tiene que ser igual a ambos lados, ¿correcto? La presión tiene que ser igual a ambos lados por el principio de Pascal. Entonces, la presión de entrada, que es la fuerza 1 que yo aplico entre A1, va a ser igual a la presión de salida, que va a ser esta F2 entre A2, ¿ok? Entonces, si nosotros hacemos un despeje
esta fuerza 2 que va a aparecer, ¿ok? Acá, esta fuerza 2 que aparece acá, va a ser igual al área 2 entre el área 1 por la fuerza 1. Y si el área 2 es mucho más grande que el área 1, ¿qué le va a pasar a la fuerza 2? Aquí puse un ejemplo, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Si alguien empuja el pistón acá con una fuerza de 1 newton, ¿ok? Eso va a generar una presión acá, esa misma presión se va a generar acá, y esa presión va a aparecer como fuerza sobre el pistón, ¿ok? Si el área del pistón de acá es de 1 metro cuadrado y el área del pistón de acá es de 4 metros cuadrados, esa fuerza de 1 newton va a aparecer en el otro pistón, ¿ok? F2 como A2 sobre A1 por F, como 4 newtons. O sea, básicamente el principio de Pascal nos ayuda en lugares con fluidos encerrados, ¿verdad? Como un multiplicador de fuerza, ¿verdad? Yo empujo un pistón con una fuerza, pero si al otro lado el otro pistón es mucho más grande, entonces mi fuerza se ve multiplicada. Y eso es lo que básicamente quieren dar a entender con esta figura, ¿verdad? De que, ok, se aplica una fuerza pequeña, pero esa fuerza pequeña puede sostener aquí el carro que pesa F2. ¿Por qué? Porque a pesar de que mi fuerza es pequeña, aparece acá arriba, bueno, no acá arriba, acá a la derecha, como una fuerza mucho mayor debido a que el área, ok, es mucho más grande. Al tener la misma presión por el principio de Pascal, entonces la fuerza que yo aplico a la izquierda se multiplica en el otro pistón. Generalmente no hacemos muchos ejercicios del principio de Pascal. Generalmente el principio de Pascal, ok, el principio de Pascal, si es que se evalúa de forma conceptual, ¿verdad? Entonces lo que ustedes tienen que saber del principio de Pascal, o sea, en términos generales, es que si el fluido está encerrado, cualquier fuerza que yo aplico acá, ¿ok? Cualquier fuerza que yo aplico acá va a aparecer acá. Bueno, no cualquier fuerza, cualquier presión, mejor dicho, que yo aplico acá, va a aparecer en igual magnitud acá, a la misma altura, al otro lado del fluido. Si el área es más grande, yo sé que la fuerza se va a multiplicar. Si el área es más pequeña, yo sé que la fuerza en realidad va a disminuir. Si quieren, muchachos, como son las 7:59, vamos a terminar acá. Mañana vamos a empezar esto. Estos son 2 términos, ¿verdad? Solo son definiciones para que ustedes se entiendan cuando el libro nos dice de ciertas formas. A veces el libro me dice presión manométrica, presión absoluta, presión. ¿Y de qué están hablando? Podrán decir ustedes. Entonces, vamos a definir estos 2 términos iniciando la clase de mañana y luego vamos a ver el principio de Arquímedes o fuerza de flotación. No sé si hay alguna pregunta, muchachos, con respecto a lo que vimos hoy. Está claro, licenciado. Ok, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Nos miramos mañana, terminamos el tema de fluidos y yo creo, ¿verdad? Que lo que queda lo podemos ver en media hora, 40 minutos y por lo menos vamos a hacer, o nos da tiempo de hacer un ejercicio sencillo, ¿verdad? Empezaría haciendo de densidad, no hago ejercicios porque densidad es sencillo, ¿verdad? Empezaría directamente con el cálculo de presión a distintas profundidades, ¿verdad? Fíjense bien que la presión solo depende de la profundidad, no depende, la presión es un fluido, ¿verdad? Solo depende de la profundidad, no va a depender si yo estoy a la izquierda o hacia la derecha o hacia adelante o hacia atrás, solo me depende de qué tan abajo en el fluido estoy yo, ¿verdad? Bueno, muchachos, lo vamos a dejar hasta aquí. Mañana terminamos entonces con la teoría y comenzamos con los ejercicios en caso de poderse, ¿verdad? Que pasen una buena noche y nos miramos mañana. Gracias, buenas noches, Luis.